Adelante, Úrsula. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Les saludo con mucho cariño. Yo soy Úrsula Longi desde Ciudad de México. Muchas gracias verdaderamente a uno a uno. Muchas gracias por sumarse a este encuentro de la red laica latinoamericana. Nuestro deseo es el de seguir profundizando el magisterio del Papa Francisco, en el que la realidad está estrechamente unida al mensaje evangélico. Como en nuestros encuentros anteriores, nos reunimos en sinodalidad, apostando por el discernimiento que brota del escucharnos con mucha atención, para ser capaces de reconocer un eco de la voz del Espíritu que nos habla en cada uno o en cada una. Por ello es muy importante que mantengamos un ambiente orante y queremos proponerles que iniciemos con una bellísima canción que expresa este deseo y también la petición que hacemos todos juntos de paz. Por eso, para este primer momento queremos proponerles una canción de Marta Gómez, Para la guerra, nada. Escuchémosla en este clima de oración. Desde La Paz, para la paz, alzamos nuestras voces. Love and unity. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y mi voz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra nada. A conectar una mirada, abrazos pa'l corazón, para admirarte la distancia, para existir solo el amor, para entenderte mira el río, para darte fuerza al mar, para respirar solo el presente y un camino para andar. Para la guerra nada. Para la guerra nada. Para la guerra nada.
para amigas, para chicos, para grandes, para hermanos, para hermanas, para los padres, para las madres, para el callado, para el que grita, para el compadre y la comadre, para el que une, para el que invita, para todos, para todas, para el canto del ruiseñor, para el vuelo de la paloma, para la vida, para el milagro, para la paz, para la esperanza, para el mar, para conectar, para comunicar. Para la guerra nada, para el cielo un arco iris, para el bosque un ruiseñor, para la guerra nada. Para respirar solo el presente y un camino para andar. Para la guerra nada. Para el oído, melodías, para tu alma esta canción. Para la guerra nada. Para abrir tu corazón es la combinación. Para la guerra nada. Para la guerra nada. Bueno, eh, esta ha sido una pequeña contribución. Buenas tardes, ante todo. Ha sido una suma, una oración, una contribución a la paz en este momento tan terrible que estamos viviendo. En esta tercera guerra mundial que ya casi parece que no es en cuota, sino que está camino a ser abierta. Pero nosotros confiamos en Dios. Así que vamos a seguir con esta segunda parte del tema sobre la dignidad humana. Le damos pie a José para que nos haga la introducción y luego pasaremos al diálogo y a la escucha y al diálogo entre nosotros. Adelante, José. Bueno, muchas gracias, papi. Gente, ¿cómo les va? Buenas noches, buenas tardes. Espero que anden muy bien. Me sumo al pedido por la paz. Tenemos que ponerlo en todas nuestras oraciones y ver qué podemos hacer para ayudar a la paz. Ver de qué manera podemos aportar para contribuir a la paz. Es terrible los flagelos de la guerra. Es muy difícil que podamos hablar de cualquier forma de desarrollo humano con estos niveles de violencia armamentística. Además de las muchas violencias que padecemos, la forma en la que los países hoy, los grandes poderosos, están sometiendo e imponiendo condiciones es terrible, es vergonzosa y es un llamado para que nos movilicemos trabajando por la paz. Dicho esta aclaración, y para cambiar un poco el espíritu de nuestro encuentro, les quiero decir que sigo muy contento. He estado conversando con unos cuantos de ustedes sobre el tema de la dignidad de la persona humana. Se han disparado muchas reflexiones, hay mucho retorno de las cosas que fuimos charlando, de lo que se conversó en salas. Así que, inclusive hoy que yo estoy de viaje, en lugar de preparar un video con el resumen, me pareció mejor conectarme y que podamos conversar, porque me parece que en este conversar nos enriquecemos mucho, nos ayuda mucho y realmente vamos a ir encontrando los caminos para tener mayores niveles de promoción de la dignidad humana. Entrando de lleno al tema, cuando en la última reunión, en el último encuentro hablamos de la dignidad humana, habíamos concluido en que la mejor forma de entenderla es si entendemos nuestra relación con Dios. ¿Y cómo es Dios? Porque la reconocemos como un elemento fundamental, es el principio más importante de todo el pensamiento social de la Iglesia, es base de los demás principios, es base de los valores. Es reconocida como un valor fundamental por las grandes religiones, por las grandes corrientes filosóficas, inclusive hasta por las propias ideologías que reconocen que hay un valor en el hombre que no puede desconocerse. Hay una importancia, una característica única que hace que no pueda instrumentalizarlo, que no se puede usar como si fuera una cosa o un medio para otras personas. Hay un reconocimiento muy importante al derecho a ser feliz, el derecho al desarrollo. Todos estos conceptos que para nosotros, los católicos, nos suenan muy familiares porque están de la mano de nuestra propia idea de dignidad.
Esta dignidad la entendemos como hijos de Dios, creados y queridos por Dios, y no creados de cualquier manera, sino creados a su imagen y semejanza. Esta creación, imagen y semejanza nos permite entendernos y comprender un poco mejor a Dios. Es una relación en la cual hay una enorme posibilidad de entender quiénes somos y para qué estamos en el mundo. Decíamos en aquella oportunidad, Dios es único y trinitario, es unitrinitario, porque cada persona tiene unidad, tiene existencia independiente, pero hay una relacionalidad que lo une. En Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un vínculo de amor, y esa misma forma de unidad y relacionalidad se expresa en las personas, que somos únicos, que somos relacionales y que además somos trascendentes. Como esto es un resumen, me permitiría decir muy rápidamente, tengamos en cuenta, la unicidad significa que no hay otro como nosotros, únicos e irrepetibles, que hemos sido queridos y creados tal cual somos, y que tenemos que encontrar el camino para expresar esa unicidad, para desarrollar ese aporte único y extraordinario que podemos hacer a la sociedad. A la par, somos relacionales, es decir, no podemos existir si no es en nosotros. Nuestra existencia depende y se da en y con los otros. La idea de la persona individual, aislada, que puede vivir solo, es una idea, no es una realidad, es un invento. Pero sumado a estas dos características, aparece la trascendencia, que si ustedes quieren, es la que le da un color distinto a la noción de dignidad. Porque unicidad y racionalidad la vamos a encontrar y la vamos a compartir no solo con otras religiones, con casi todas las grandes filosofías y con muchas ideologías también la vamos a compartir. Pero la trascendencia es distinta porque nosotros entendemos que la trascendencia es un llamado a romper con los límites naturales, es un llamado a acercarnos a Dios, a ir caminando hacia Dios. Esa trascendencia pone las cosas en perspectiva, le da un sentido mucho más profundo a la noción de dignidad. Y es esta sobre la que yo quisiera charlar un segundo. Si la trascendencia es caminar hacia Dios, poder romper las barreras de lo natural, ¿cómo hacemos para trascender? La pregunta que podríamos hacernos es, bueno, qué bien, trascendencia es poder desarrollarnos, poder ser felices. ¿Cómo hacemos? ¿De qué manera? ¿De qué manera se promociona la dignidad? Y la verdad es que Diosito nos dejó todo el cómo preparado. Está acá todo lo que precisamos. ¿En dónde? En la creación. En la medida en que nosotros seamos capaces de establecer relaciones dignas con toda la creación, vamos a trascender. Dicho de otra manera, vamos a desarrollarnos. Dicho de otra manera, vamos a poder ser felices. ¿Cómo? Siendo dignos y tratando con dignidad. ¿A quién? A toda la creación. Acá no hay miramientos. Tenemos que poder brindar un trato digno a la madre naturaleza, a la Pachamama. No podemos hacer oídos sordos a los grandes problemas ambientales y las grandes crisis ambientales. Y siguiendo con la enseñanza del Papa Francisco, entender, no hay crisis ambientales autónomas, aisladas, sino que hay crisis humanas que generan crisis ambientales, que generan crisis sociales, que generan crisis económicas. Es, si ustedes quieren, las decisiones de las personas las que generan estas crisis. Y nosotros tenemos que proponer un trato digno para con la creación, un trato digno para con las cosas, un trato digno para con los animales y muy especialmente un trato digno para con nuestros hermanos. Aquí empezamos a desandar cuál es el camino de la trascendencia. Es un camino de relación en dignidad, de promoción de la dignidad con las cosas, con los animales y con nuestros hermanos. Y nuestros hermanos son dignos, iguales que nosotros, y esa dignidad nos reconoce una serie de derechos que deben ser, en definitiva, promovidos para poder ser gozados. Tanto derechos individuales, familiares, sociales, y muy especialmente
la dimensión popular de la persona. La relacionalidad en su máxima expresión nos enseña que existimos en un pueblo y que ese pueblo también tiene derechos. Y tenemos que comprender, aquí hay una verdad que es incuestionable. No existe promoción de la persona en un pueblo que no se promociona. No podemos plantearnos el desarrollo de la persona en un pueblo que no se desarrolla. No podemos plantearnos una trascendencia que no sea una trascendencia del pueblo. Individual, personal, si ustedes quieren, y también popular. ¿Qué necesitan los pueblos? Lo hablamos rápidamente los otros días, solamente lo menciono. Como mínimo, los derechos de los pueblos tienen que ver con la libre determinación, primero. Es decir, cada pueblo tiene que poder trazar y decidir sus grandes cuestiones políticas para la construcción del bien común. Segundo, la libre relación, vinculación y explotación de los recursos naturales. Los pueblos tienen derecho a producir todo lo que necesitan para resolver sus necesidades materiales, hoy y en el futuro. Por eso la cuestión de la producción y el desarrollo no puede desacoplarse de la protección de la madre tierra, porque la humanidad entera tiene derecho a beneficiarse de sus frutos, los que ya estamos viviendo y los que van a nacer. Y por último, un derecho muy importante de los pueblos, que es el de la protección de su cultura. No para tenerla en un museo cuidadita, que la cultura no se raye, no se ensucie, sino porque vivimos a partir de nuestra cultura. La cultura es una forma de entender cómo vivimos. Y muy importante, es una forma de aportar en el concierto del mundo. Nosotros tenemos muchas soluciones para aportar desde nuestra cultura a los grandes problemas del mundo. Por eso tenemos derecho a vivir en nuestra cultura y a participar desde nuestra cultura. Desde ahí podemos entender una noción de desarrollo. Ahora, para hacerlo, tenemos que tomar la decisión. Y por eso siempre el magisterio de la Iglesia ha traído de la mano de la noción de dignidad, de ser imagen y semejanza, dos conceptos más, que es la inteligencia y la libertad. Especialmente importante la libertad, obviamente. ¿Por qué? Porque de hecho la libertad es uno de los valores de la doctrina social de la Iglesia. Porque para que haya desarrollo, tienen que existir opciones que sean virtuosas, que le permitan a las personas, a las familias, a las comunidades, a los pueblos, decidir qué camino quieren seguir, de qué manera quieren ir progresando. Y esa es la libertad. No tenemos que permitir que nos reduzcan la noción de libertad a la ausencia de barreras. Soy libre porque nadie me dice lo que tengo que hacer. Soy libre porque hago lo que quiero. Eso es una mentira, eso no es la libertad. La libertad es la presencia de opciones virtuosas. Si mis opciones son como la del chico pobre, trabajar para el narco, ser ladrón o limpiar parabrisas en un semáforo, obviamente que no tengo una libertad. Ahí no hay libertad. La libertad se va a dar cuando tenga opciones virtuosas. A partir de ahí puedo decidir de qué manera construyo mi camino, construyo una vida de desarrollo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a defender esta dignidad? ¿Cómo vamos a construir opciones? Los ataques a la dignidad que hemos conocido son terribles, cada vez son peores, cada vez nos cuesta más. Bueno, pero no podemos permitir que esto continúe. Estamos llamados a cambiar, estamos llamados a ser revolucionarios. ¿De qué manera? Hay una gran cantidad de consejos. Yo en el encuentro anterior mencioné varios, hoy he elegido dos solamente, lista de consejos para entender o tratar de ir advirtiendo cómo podemos promover la dignidad de la persona humana. El primero, 3 grandes reglas. Debemos actuar con fe y esperanza, pero mirando los signos de los tiempos. No querramos ser los que inventamos todo de cero. Hay constantemente en nuestro alrededor signos visibles de que se está trabajando por la dignidad de las personas. Hay mucha gente, hay muchos grupos de personas
trabajando a favor de la dignidad de las personas. Tenemos que sumarnos, tenemos que hacer alianzas, tenemos que establecer redes. No nos quedemos en que está todo mal y que no hay nadie trabajando. No, no, es un error. Salgamos a mirar con fe y con esperanza porque vamos a encontrar mucha gente que está trabajando por otras personas. Segundo consejo, empecemos por las periferias. ¿Cuál es el lugar uno al que tenemos que ir? El de las periferias, las existenciales, las materiales, como las contó Francisco. Desde ahí comencemos. Y tercer consejo, nunca solos. De a dos, como nos enseñó Cristo. Como mínimo de a dos. No sé qué hacer. Bueno, la primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿con quién puedo hacer algo para defender la dignidad? ¿Con quién puedo hacer algo? ¿A quién puedo llamar? ¿Con quién me puedo conectar para promover la dignidad? Ahí ya tengo un excelente comienzo. Ya empecé. Y después, ya estoy medio pasado el tiempo, lo digo muy rápidamente, les quiero traer los 4 principios para la acción que nos enseñó Francisco. Y les digo un consejo adicional, me permito. Francisco ha dicho de muchas maneras distintas cómo promover la dignidad. Hay que leerlo e ir encontrando cuál es la que eh, nos hace sentir mejor, cuál es el camino propuesto en el que nos sentimos más cómodos. Pueden ser las enseñanzas de los sueños de Francisco, que conversamos en el otro encuentro, que la verdad que es muy lindo. Eh, en el último documento sobre dignidad también tenemos un inicio de camino, las propuestas de diálogo que fue haciendo Francisco, hay gran cantidad de consejos para la acción. Me quedo con estos 4 porque me parece que sintetizan de la mejor manera posible cuál es el camino y cómo hacer para no cometer grandes errores, que es lo único que no podemos hacer. Si evitamos los grandes errores, la construcción de la promoción de la dignidad es una realidad. Bueno, ¿qué dice Francisco en los principios para la acción? Tengamos en cuenta que el tiempo es superior al espacio. Siempre lo va a hacer en esta lógica de elementos que están en tensión, tiempo y espacio, realidad, idea, unidad, conflicto, etc. Cuando habla de el tiempo y el espacio, nos va a decir, ojo con no querer soluciones inmediatas, con no querer ocupar espacios, ojo con dejar de entender que estamos en un proceso, que la evangelización es un proceso, que el desarrollo es un proceso. Lo que tenemos que hacer es construir procesos que sean virtuosos. Vayamos siendo capaces de establecer eslabones de una cadena virtuosa donde se vayan tomando decisiones, donde se construyan decisiones que promueven la dignidad. Si queremos resolver todos los problemas hoy, nos vamos a volver unas personas muy ofuscadas. Es muy difícil pretender solucionar un problema, un ataque grave a la dignidad de un día para el otro. Lo que tenemos que hacer es ir tomando decisiones que logren contribuir con la dignidad de las personas. Eso es un proceso. Y los conflictos que vayan surgiendo los podemos ordenar ahí. Por eso después Francisco va a decir, como consecuencia de este principio, va a decir, la unidad prevalece sobre el conflicto. ¿Por qué? Porque conflictos vamos a tener, dificultades vamos a tener. Lo que no tenemos que hacer es negar el conflicto o vivir todo el día pensando que tenemos conflicto, sino que tenemos que asumirlo. Francisco dice, sufrirlo, rezarlo y resolverlo. Sufrirlo, rezar por el conflicto y resolverlo. ¿Cómo lo resuelvo? Si soy capaz de engarzar ese conflicto en un proceso, se resuelven solos prácticamente. Si lo importante es el proceso, los conflictos van encontrando su lugar, voy pudiendo resolverlos y empiezan a transformarse en sabiduría, en experiencia. Luego va a decir, la realidad es superior a la idea. Y esto es muy importante. Y hoy en día cada vez se vuelve más importante. Pensemos que nos dibujan un mundo, nos dibujan una realidad, nos dibujan problemas, nos dibujan aparentes soluciones, nos viven mintiendo porque con la idea nos están ocultando la realidad. Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de discernir cuál es la realidad. Tenemos que operar sobre la realidad, no sobre la idea.
La idea sirve para entender mejor la realidad, lo conceptual sirve para entender mejor la realidad. Los medios de comunicación nos permiten saber sobre cosas que pasan por todo el mundo. Está muy bien, pero tengamos cuidado de no vivir o querer actuar sobre una idea. Nosotros tenemos que ir a lo real, a lo concreto. Y por último, Francisco va a decir, no se olviden de que el todo es superior a la parte. Aquí aparece el famoso poliedro, Francisco, que es una síntesis hermosa de lo que podemos hacer. Porque en el poliedro, cada uno aporta desde lo que es, cada figura, el rectángulo, el triángulo, el cuadrado, va encontrando su lugar y va formando, va construyendo una figura nueva, más compleja, más linda, más rica, pero no deja de ser lo que es. El todo, los intereses del todo son superiores a la parte y a los intereses de la parte, sí. El todo es más inclusive que la suma de las partes. Cualquiera de nosotros debe tener experiencia en ver marchas que parecen colectivos, que parecen grupos grandes, cuando en realidad son sumas de individualidades, que están peleando planteando una pelea meramente sectorial y no están realmente preocupados por el todo. Nosotros tenemos que construir una sociedad para todos, donde no quede nadie afuera, donde no tengamos más periferias. Eso lo tenemos que hacer junto con cada persona. No somos los salvadores. Somos los que hemos recibido una verdad que queremos compartirla y queremos ir a enriquecerla con los otros, con los que están en la periferia. En este camino vamos a ir logrando desarrollar mejores lazos de dignidad con nuestra creación, con los animales y especialmente con nuestra salud. Bueno, les agradezco la escucha y espero que podamos seguir conversando ahora en las salas. Tienen algunas preguntas guías, si quieren utilizarlas para el trabajo en salas, y después hacemos el cierre al final. Gracias, José. Bueno, vamos a pasar a la parte más rica, si se quiere, la parte que intentamos profundizar lo sinodal de este taller. Mario nos va a ir mandando a las salas. Tenemos más o menos hasta las 7:10, 7:20 para trabajar en las salas. Hay previstos algunos relatores para que ordenen el trabajo, nada más que eso. Ellos o quien decidan en la sala pueden ir llevando la síntesis, pueden ir anotando la síntesis. También pueden ir anotando las palabras clave, que seguramente vamos a hacer la nube hacia ya terminando el encuentro. Y si en alguna sala por cualquier motivo no hay un relator designado, bueno, ya estamos todos cancheros, lo designan allí entre los que estén y se organizan y lo resuelven ustedes. Así que Mario, si vos querés mandarnos a las salas, eh, cuando termine la charla de la sala, vamos a tener otra vez unos minutos de música para darle tiempo a los relatores o a quien se haya hecho el resumen de que lo ordene un poquito, lo prolije un poquito, y después le iremos pidiendo a cada uno que en 4 minutos, no, 5 a lo sumo, nos cuenten lo que han estado conversando en las salas. Sería sumamente interesante que además si han tenido oportunidad de charlar con terceras personas que no participan directamente del taller, pero que han hecho su aporte, lo puedan volcar en la sala y después lo podamos compartir entre todos. Y que la síntesis recuerden subirlas a la pizarra para que también todos nos enriquezcamos con los aportes y podamos hacer la síntesis final como hemos hecho con los dos temas anteriores, que en las pizarras están las síntesis que se han hecho de todos los trabajos. Pero lo más rico siempre es escucharse y dialogar. La síntesis venía a ser nada más que un último moño. Mario, adelante nomás. Muy bien, pues Edgar ya nos va a mandar a las salas y nada más recordarles ser muy concretos y muy breves en nuestras intervenciones para que demos varias vueltas y todos nos escuchemos. Ahí nos vemos. Ahí estamos regresando y otra vez continuamos la grabación de nuestro encuentro. Muy interesante ha sido este compartir, siempre es muy rico. Bueno, les damos unos 4 minutos a los relatores para que tengan listo su resumen y mientras les voy a compartir una canción. Les invito a que le suban todo el volumen a su computadora porque está muy bonita la canción. Ahí va.
Ay, ay, ay. Espérenme, me falla. Mm, Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querube. muy bien. Ahora sí, Pablo, ya acabamos todos nuestros resúmenes. Bueno, macanudo, Mario, muchas gracias. Bueno, hermoso esto de poder compartir también un poco de música que nos ayuda a elevar el espíritu. Vamos a empezar con Jorge Serana, creo que estaba de relator de uno de los grupos. Si Sí, querés hacernos
En el Porque grupo, yo estaba con, ah, no, perdón, Jorge, me con equivoqué. Jorge, después pasamos con Mario. ¿Cuál? Estás muteado, Jorge. Vamos. Ahí sí. Ahora sí. Sí, Bueno. señor. No, sería el grupo 3, el aula 3 que nos unió con participación principal de Argentina, México y Chile. Bueno, hubo un amplia eh, aporte de todos los participantes en el tema, sobre todo, de los cómo se están evaluando, considerando los derechos humanos en cada una de estos países. En el caso en general, se ve como que después de un proceso de amplios cantidad de organismos que tomaban el tema de los derechos humanos, ha habido un parate y en algunas partes retrocesos hacia los organismos de lucha por los derechos humanos, ¿no? Y que no todas las sociedades están participando de esta evolución, ¿no? Que hay sectores completamente marginados de los derechos humanos, con el tema de los inmigrantes, pero básicamente, tanto en México como en otros lugares, se ve que los organismos mismos de derechos humanos son nominativos, los gubernamentales en principio, ¿no? Serían nominativos, pero que ninguno no están cumpliendo sus objetivos, ¿no? Los objetivos quedan ahí como organismos públicos que tienen como el trabajo de los derechos humanos, pero que llegado al territorio prácticamente no tienen efectividad. Y las ONG muchas veces están infiltradas también por, ya sea por organismos, no por organismos, sino por el narcotráfico y los cárteles, con lo cual también es riesgoso a veces el comportamiento de algunas instituciones de las ONG, por lo tanto que se generan advertencias, ¿no es cierto?, del actuar de estos organismos que terminan siendo negativos con respecto a valorar los derechos humanos, sobre todo en el caso de inmigrantes y algunos sectores de la sociedad. Con respecto a Chile, Chile también, ¿no? Después de un proceso de la dictadura y un proceso posterior de fortalecimiento de las instituciones que defendían los derechos humanos, hoy se encuentra con que muchos de estos están en retroceso, pero también se ha habido logros importantes. Por ejemplo, lo que ha destacado han destacado que la misma policía ha cambiado mucho sus formas de actuar y que incluso hoy tiene organismos de derechos humanos dentro de la policía que por lo menos hacen un control de la actuación policial interna, ¿no? Eso es un control que ha sido muy positivo, tanto para la presencia de la policía, ¿no es cierto?, con algunas restricciones en el caso de actuar con violencia, ¿no es cierto? O sea, que reducen un poco el tema de la violencia. Y con respecto a Argentina también, ¿no es cierto?, se ha visto este retroceso, o sea, donde ha habido organismos y ONG que han estado participando activamente en la protección y la valorización de los derechos y la dignidad, pero que hoy se encuentran también limitados, a veces perseguidos, ¿no es cierto? Y con reducciones, por ejemplo, en el sentido de una reducción económica se justifica la anulación de ciertos organismos que estaban trabajando en la protección de los derechos humanos, con lo cual posiblemente la protección de los derechos humanos en el futuro sea muy difícil de mantener, este, pero todo está
sometido a una cuestión o a una justificación de tipo económica, ¿no? O sea que ha Minuto, Jorge, para quedado, terminar. bueno, y el otro tema es que en muchos de los países, en nuestros países, se nota que hay una falta de información real que no llega a la población y que la información muchas veces es tergiversada completamente. En el caso de los ataques a los derechos humanos, no aparecen claramente en la prensa o no aparecen en los medios de comunicación. ¿Mm? Bueno, después ya completaremos con el informe. Muchas gracias. Ahora sí, Mario, si vos querés tomar la palabra, Sí, del grupo uno. María Inés nos va a apoyar para compartir. Adelante, María. Sí, cómo no, acá estoy, Mario. Bueno, nuestro grupo también habló de la dignidad humana. En sí, varios aportamos el paradigma de cómo influye, digamos, el centro del ser humano dentro, por ejemplo, de la comunidad en general, ¿no? Por ejemplo, en Cáritas, en mi caso, les comentaba un poco que voy a una iglesia, por supuesto, de mi zona, Vicaría de San Francisco se llama. Ahí tenemos Cáritas también, 2 veces al mes, y bueno, la gente colabora mucho a los indigentes y la gente con pocos recursos económicos también colabora, en el sentido de que les aporta todo el tema de la vestimenta, el tema de la comida, el alimento, que la gente pide mucho. Y bueno, que el ser humano como que no tenemos que perder esa dignidad, ¿no? Ese respeto por seres humanos, por ser empáticos, por la solidaridad en general con los otros, ¿no? Empezando obviamente desde el centro de uno, con quien se junta también, mamá, papá, y bueno, y después con el resto del mundo. En sí hicimos un resumen importante y enriquecedor, ¿no? Con el grupo. Dice, la dignidad humana se experimenta, se construye en el compromiso cotidiano con los más vulnerables, se reflejan acciones concretas como acompañar a jóvenes en procesos de recuperación, participar en misas comunitarias, es un poco lo que hablaba yo, ¿no? En la comunidad donde vivo y en el partido, participar, apoyar a migrantes y colaborar en organizaciones populares y sindicatos que luchan por los derechos laborales. Esta dignidad también se vive en espacios sencillos, ¿no? Comedores escolares, ¿no? Capillas de barrio, hospitales y en el contacto diario con los demás. Creo que la solidaridad y el respeto, la escucha y el buen trato son los pilares fundamentales para reconocer y fortalecer la dignidad de cada persona. Es un contexto marcado por el individualismo y sistemas que priorizan la ganancia sobre la persona. Se destaca la importancia de poner al ser humano en el centro. Frente al frío, bueno, la pobreza y la exclusión, las respuestas solidarias que surgen desde la empatía y la escucha activa son expresiones vivas de dignidad, ¿no? Es necesario recuperar valores compartidos y construir una sociedad donde todas las personas, sin importar su clase social, puedan sentirse respetadas, escuchadas y valoradas. Bueno, sí, eso es lo que, en resumidas del grupo, conversamos, ¿no? Y se llegó a esa conclusión en general. Muchas gracias, Marinés. Yo no Muchísimas sé, Nadia o Analía, que quién está de coordinadora del otro grupo. María Antonieta, ¿estás vos en un grupo? Veo que levantas la mano. Bueno, dale, arrancá, María Antonieta, dale, dale. Bueno, nosotros nos dedicamos a la pregunta 2, que, bueno, pedía de qué manera puedo promover la unidad, cuáles son los espacios de conflicto que están cerca de mí. Y en verdad no hemos tenido dificultad en encontrar esos espacios, porque conflictos es lo que sobra, ¿no es cierto? Entonces hemos encontrado sí conflictos de magnitudes diversas. Y de alguna manera todos
tenemos respuestas desde lo personal de cómo podemos promover la unidad, empezando por trabajar con otros, donar nuestro tiempo, donar nuestro trabajo, nuestra atención respecto del otro, del más vulnerable, estableciendo lazos de solidaridad, haciendo acuerdos, produciendo empatía respecto del otro, rezando también. Entonces, las respuestas son diversas. Y así, por ejemplo, hemos recorrido, éramos argentinos y chilenas, dos hermanas, y entonces nos encontramos con situaciones de conflicto muy, muy, muy distintas, pero bueno, quizá una no fue muy llamativa a los argentinos porque nos contaban desde la Red Laical de Chile que al sacerdote abusador que había apelado al Papa Francisco le produjeron el cambio de juzgado, lo trajeron a Buenos Aires, este juzgado, digamos que le cambió la sentencia y le van a devolver su estado clerical, a pesar de que se reconoce el abuso. Entonces es una situación que produce furia, desconcierto, preguntarse qué se puede hacer. Bueno, ya en esta instancia, ¿no es cierto? Em, las respuestas son muy distintas y todas luchando, ¿no es cierto?, por la dignidad humana, aunque llama la atención que han obviado a la víctima. Entonces hay que tener en esto mucha paciencia, hay que ser creativos, dicen, y no dejar de abonar el diálogo. Em, Desde el movimiento Profesionales Católicos también de Chile, otro caso muy interesante porque se manejan con grupos que arman, pero hubo un pedido especial para el armado de un grupo que es una comunidad de profesionales LGBTQ+. Entonces, esto fue raro y generó algunas reacciones muy contrarias, muy adversas. Y en general los demás no tuvieron inconvenientes, pero los que reaccionaron mal lo hicieron con cierta virulencia. Entonces, otra vez se destaca la necesidad de alcanzar esto que piden por el profundo diálogo, por el respeto a que cada uno se exprese, y otra vez a la necesidad de llegar a acuerdos. En el caso argentino, bueno, las personas trabajaban en las periferias y entonces tienen estrategias distintas. Algunos, por ejemplo, proponen la lectura de Fratelli Tutti, e ir de a paso, ¿no es cierto?, tranquilos, aunque lleve tiempo, pero ir organizando esa pequeña comunidad. Un minuto, Este, Analia, para terminar, por favor. Sí, sí, ya termino. Y en algunos casos, más que grietas, dice, parecen abismos ante el odio. Hay varias personas que dijeron que trabajan en cuestiones de adicciones, así que ahí se trata sobre todo de abrazar la vida así como viene, así como nos lo enseñaran, ¿no es cierto?, Francisco, y también acá en La Plata el cardenal Tucho Fernández, abrazar la vida como viene. Bueno, creo que eso es lo que nos habla de profunda dignidad. Y hasta acá nuestro trabajo. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Me están faltando dos grupos. A ver quién de los relatores está disponible. Pati, adelante, Pati. Adelante. Gracias. Yo junté estas ideas centrales de nuestro grupo en el que participaron
de Argentina, de Tucumán, Buenos Aires y nada más, de México, de 3 lugares distintos, de Puerto Rico y de Chile. La dignidad humana es algo que nos ha conmovido y convocado siempre. A algunas personas desde muy pequeñas. Acordamos que la dignidad humana está en el corazón de la mayoría del trabajo de organizaciones que trabajan por la defensa de diferentes derechos humanos como la vivienda, el trabajo, la comida, la salud. Viendo la cantidad de organizaciones que se ocupan del tema y los niveles de indignidad en el que estamos viviendo a nivel mundial, podríamos decir que esas organizaciones están más a favor de la indignidad que de la dignidad humana. Se destaca la importancia de la cercanía, la capacidad de mirar a las otras personas, de acompañar situaciones sencillas, pues de esas maneras las personas entienden el valor de la dignidad humana y pueden hacer que personas marginadas por ser de pueblos originarios o del pueblo trabajador o por tener un color de piel más oscuro, logren con esa cercanía y esa mirada descubrir su propia dignidad y así afirmarse de otra manera ante la vida. A veces hacemos tareas que repetimos sin preguntarnos qué es lo que la comunidad necesita. Por ello es clave trabajar con un corazón amplio y multiplicar el trabajo con redes lo más diversas posibles. Atreverse a equivocarse y compartir con otros el aprendizaje que surge del error. A veces hay temas jurídicos que hay que abordar y resolver para generar dignidad humana, pero muchas veces, reconociendo el trabajo que se hace en los barrios, se vuelve a valorar el tema de la cercanía, la mirada y la escucha. Por la dignidad humana, todo. Por la guerra, nada. Gracias. Mucha paz, muchas gracias, Pati, muy lindo ese final. Me está faltando un grupo. ¿Quién es el relator? ¿Quién está disponible? A ver, debe ser el grupo nuestro que no había ningún relator oficial. ¿Puede ser? Dale, adelante, Carlos, entonces. Bueno, entonces, bueno, me dejaron, no me pidieron, me dejaron hacer a mí de relator. Bueno, participaron Ana Belén, de Argentina, Buenos Aires, participante de las comunidades de base, Patricia de Medellín, Colombia, María de México, Lourdes de México también, Esther de Buenos Aires, Mario de Buenos Aires y yo. Creo que no me olvidé de nadie. Bueno, básicamente en el análisis de los conflictos que se presentan, vimos cómo hubo un crecimiento de la violencia, de la prepotencia en las relaciones interpersonales hasta en las relaciones sociales, que va desde el conflicto que se produce en una situación normal de tránsito, en una ruta, en una calle, hasta gravísimos problemas sociales como el de la pobreza, que deja efectos realmente muy importantes, y nuevas formas o nuevas expresiones de racismo, donde por ahí no había ese problema, y que realmente sorprende, ¿no es cierto? Bien. Ante estas cuestiones, fuimos, fuimos expresando cómo participamos cada uno, digamos, de aportar algo para la solución de estos problemas. Y la coincidencia estuvo en la necesidad de tender puentes para el diálogo y fundamentalmente de luchar para que la palabra de todos sea escuchada, ¿no? El tema de la escucha estuvo presente en prácticamente casi todos los que hablaron,
como un tema importante. Y se dijo más, que de la escucha había que hacer una forma de vida, es decir, que no era solo un recurso para el buen funcionamiento de una reunión o de un diálogo, sino que debía incorporarse como una costumbre, como un hábito, que tal vez no lo teníamos, y entonces eh, que era necesaria. Y otra cosa que se remarcó fue el tema de escuchar la voz de las víctimas, porque evidentemente en los conflictos de derechos humanos siempre hay víctimas y son muchas. Y muchas veces, bueno, se miran desde afuera, pero lo importante de escuchar la voz de las víctimas es que incorpora una mirada, incorpora una nueva situación y reabre el diálogo de otra manera y permite nuevas soluciones. Permite, o por lo menos la posibilidad del acceso a nuevas soluciones. Eh, este, bueno, y digamos, las experiencias que más se relataron, bueno, fueron justamente de las dos personas que estaban en las comunidades de base, en Argentina y en México, de, de nuestra amiga de Medellín, Colombia, que está trabajando también en el diálogo con profesionales de la salud, tratando de escuchar justamente a las víctimas, pusieron mucho el acento en eso. Eh, el tema es- digamos, de tratar las cuestiones de violencia estructural, de descarte, de pobreza, de los pueblos originarios, todas Un estas minuto, eran... Carlos. eh, ¿eh? Un minuto para terminar. Ah, bueno, digo, todo esto eran, digamos, trabajos concretos que iban expresando, que se iban haciendo. Bueno, eh, también se habló eh, de la necesidad de hacer comunidad y Mario, creo que por segunda o tercera vez, Mario de Almeida de Buenos Aires, ha estado en varios grupos, insiste en la cuestión de ver la manera de que de estas reuniones en algún momento salga una propuesta de trabajo en común. Pero bueno, esto va un poco más allá del taller, pero resulta que podemos conseguir que todos los que se interesen, podemos publicar el- 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 los datos de Mario, y bueno, todos los que quieran hacer alguna tarea en común, digamos, que él proponía, bueno, lo puedan hacer. Queda pendiente esa propuesta. Bueno, gracias Carlos, gracias a todos y gracias a la síntesis, porque también de esa manera vamos a ser respetuosos con los horarios como nos hemos propuesto, respetuosos entre nosotros. Vamos a hacer con la intermediación de Mario nuestra nube para tener una síntesis de tipo visual, así que piensen por favor un par de palabras clave para subir a la nube. Allí en el chat va a salir un enlace, tienen que hacer clic en el enlace y van a poder poner las palabras claves como para irnos con una primera síntesis. Todos los resúmenes que ustedes digan serán puestos en el que ustedes suban a la pizarra, los vamos a poder ver y luego haremos también una síntesis textual y más completa. Mientras Mario va poniendo las palabras clave y la nube que va saliendo, Nadia nos dice los últimos consejos antes de irnos. Bueno, también antes de cerrar el encuentro, les pido si pueden ir encendiendo sus cámaras para también hacer la foto final y que todos estemos ahí sonrientes. Bueno, en principio agradecer, por supuesto, que hayan participado de este hermoso encuentro que hemos tenido hoy. La verdad es que poder compartir, poder escucharnos, ha sido fundamental para discernir en comunidad sobre este tema tan importante para todos nosotros y para la humanidad, digamos. Segundo, insistir en la idea de seguir conversando con otras personas estos temas. Me gustaba esta idea que proponía el grupo
de Carlos de hacer de la escucha una forma de vida. Tenemos estos temas que hemos ido conversando entre nosotros y que seguramente nos dejan pensando y reflexionando y que sería muy rico que podamos seguir compartiendo con quienes tenemos al lado en nuestra vida diaria. Y de esta manera también invitarlos a que más allá del resumen que los relatores compartan en la pizarra, también podemos ir subiendo reflexiones que nos hayan quedado de este encuentro o que nos vayan surgiendo en la semana a partir del diálogo o de las experiencias que vayamos teniendo. La pizarra también tiene ese objetivo, que podamos ir conociendo el pensamiento, la reflexión, las experiencias de cada uno de nosotros. Eso queda abierto para que podamos seguir participando. Y por último, invitarlos, por supuesto, al último módulo de este primer taller sinodal, en el que vamos a trabajar el tema de la casa común, profecía de esperanza y acción, que nos va a compartir como disparador en una primera instancia a nuestro compañero ingeniero Jorge Serana para el próximo 12 de julio, que sería nuestro próximo encuentro. Bueno, muchas gracias por participar. Bueno, Mario, tu síntesis con la pizarra y nos Claro, vamos. ahí queda abierta, le estábamos compartiendo para que puedan seguir sumando sus conceptos. Ahí la podemos ver. Ahí, no, ahorita la pongo. ¿Y qué más? Ay, Y la foto. la foto, ¿cierto? Bueno, ya que todos tenemos encendida la cámara y la sonrisa lista, también pueden agregar las reacciones de Zoom, ¿no? Ahí hay corazones, aplausos, globos, lo que ustedes gusten. Y bueno, ya que estamos peinados lo mejor que pudimos, ¿verdad? Y con la sonrisa, ahí queda la foto. 3, 2, 1. Ahí está. Muy bien. Pues muchas gracias. Así cerramos nuestro encuentro. Sigue abierto la nube de palabras para tener nuestra síntesis. Nos vemos en 15 días. Les comparto por aquí en el chat el cartel, ya está listo para que ya lo puedan hacer llegar a su párroco, a sus amigos, amigas, a sus grupos de WhatsApp y seamos más en estos últimos 2 encuentros del taller sinodal. Muchas gracias y bonito sábado a cada una, a cada uno. Chao, Mario. gracias. Hasta luego, gracias, ¿eh? Saludos a Chao. Muy todos. bien. Chao.